Gracias le damos al Señor porque Él ha sido bueno, amén. Para siempre es su misericordia. Queremos aprovechar este día a propósito de que es el Día del Padre y vamos a ver la palabra que el Señor tiene para nuestros corazones, amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Y la palabra de Dios es la única que tiene autoridad para moldear nuestras vidas. Así que en ella nos basamos, en el mensaje expositivo de su palabra, que ella nos hable tal y como son, amén. Una palabra que nos hable de parte del Señor. Una palabra que me ha ayudado a mí, que me ha transformado a mí como padre, que me está ayudando, que me está formando. Y eso que quiero compartir no solamente con los padres, sino con las madres, con los hijos, con los hermanos, abuelos, abuelas y todo el que está involucrado en el proceso de familia. ¿Quién está involucrado en un proceso de familia? A ver, ¿quién es hijo aquí? A ver, si alguien me deja la mano abajo, no sé cómo vino a este mundo. Amén. No todos son padres o madres, pero sí todos somos hijos, amén. Así que quiero dedicarle esas palabras de una persona anónima a los padres. ¿Qué es ser padre? El hecho solo de tener un hijo no te convierte en padre. Porque si así fuera, yo tengo una pelota en casa, sin embargo eso no me convierte en jugador de fútbol. Tengo una voz, mas eso no me hace cantar como canta Camilo o como canta Frank, ¿verdad? Tengo manos, pero no puedo pintar nada. Cuando pinto un círculo y dos patitas. Es todo lo que puedo pintar. No soy pintor. O sea, eso, el simple hecho de ser padre no significa que eres, de tener un hijo no significa que eres padre. Amén. Padre es quien cría en amor, no quien engendra y se marcha. Padre es quien aprende a hacerlo con dedicación, con esfuerzo, con voluntad. Pero lo más importante de todo, para ser padre hay que estar presente. Tu madre te da la vida, pero tu padre te enseña a vivirla. Con la palabra, con el ejemplo, con el afecto, estando ahí contigo, pero también poniendo límites. Límites que te enseñan el respeto y te mantendrán alejado del mal camino. Para ser un buen padre hay que estar cerquita, metido con los hijos, jugada a jugada. Amén. Así que vamos a levantarle un aplauso a todos los padres que están esforzando. Amén. Me imagino que hoy hay banquete en casa. Me imagino que hoy se va a comer afuera, en restaurantes. ¿Verdad que sí? Amén. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor en el día de hoy? A propósito de que vivimos en los Estados Unidos. Amén. Un país que se ha formado de inmigrantes como nosotros, que hemos venido a este país a tratar de desarrollarnos, que muchas veces hemos dicho que hemos venido aquí, ¿por qué? Por los hijos, para darle un futuro, para que ellos tengan mejores oportunidades que nosotros. Y quizás esa ha sido una de las razones determinantes que te movieron a venir a los Estados Unidos. ¿Sí o no? Muy bien. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema de tal manera. Y tenemos las siguientes cuestionantes. ¿De qué manera amo yo a mis hijos? ¿Qué tiempo estoy dedicando a estar con mis hijos? Cuando estoy en casa, ¿estoy presente en la mente o estoy en otro lugar? A ver, cuando estoy en casa, ¿estoy presente o mi mente está en otro lugar? ¿O en las redes? ¿Estoy enseñando a mis hijos a amar y temer a Dios? ¿Estamos haciendo eso? ¿Están mis acciones y mi ejemplo de acuerdo con lo que enseño y digo a mis hijos? ¿Estoy enseñando a mis hijos la palabra de Dios o estoy dejando que el mundo, la escuela y los amigos le enseñen plumas de burro? ¿Ha visto plumas de burro alguna vez? ¿No? Amén. Oremos al Señor. Dios Padre, Dios bueno, te damos gracias por este tiempo que tú permites, Señor, que estemos en tu casa. Gracias, Espíritu Santo, te damos porque aquí estamos para aprender y someternos a ti, Señor. Permite, Espíritu Santo, que podamos entender tu palabra, trabaja en nuestros corazones y ayúdanos a ser cada vez más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Qué tal si buscamos en nuestras palabras, en la Biblia, Deuteronomio 6, versículo 7, a ver qué nos dice la palabra del Señor? Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. ¿Qué nos dice la santa palabra del Señor? Dice: repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Que le repita qué, dice este versículo bíblico: los mandamientos que él le había mandado, ¿verdad? La palabra del Señor. Y ese versículo anterior, dos versículos anteriores, usted puede ver que la palabra del Señor dice que Él es uno, y dice: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Amén. Así que eso le está diciendo la palabra del Señor a todos los miembros de este país. Él está diciendo esta palabra, que si usted identifica los verbos, ¿cuáles son los verbos que aparecen en este párrafo? A ver, repíteselo, habla, cuando estés, vayas, acuestes, levantes. Todos esos verbos son de clase transitivos. Verbos transitivos significa que demandan que el sujeto ejecute una acción, ¿verdad? Y si el sujeto está ejecutando una acción, significa que debe estar presente. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Hay un estudio publicado en colaboración con la Universidad de Harvard sobre la importancia de la figura paterna, y María Calvo Charro, que fue la persona que hizo la investigación junto a otras personas, investigaron qué tiene que ver la violencia, ese comportamiento asocial de los chicos, qué tiene que ver con la ausencia de la figura paterna. Ellos querían llegar a la conclusión de si afecta la ausencia de la figura paterna el comportamiento de los hijos. Ok, así que en esta investigación que fue en Estados Unidos, dice que este es el país con más madres solas del mundo desarrollado. Estados Unidos es el país que tiene más madres solteras, solas, de todos los países desarrollados. Chocante. Según estadísticas recientes, 1 de cada 3 niños crece sin padre. 1 de cada 3 niños crece sin padre. 2 de cada 3 si nos referimos a niños pertenecientes a minorías. Sabemos todo lo que son las minorías. Las investigaciones demuestran que hay 24.7, o sea 25 millones de niños norteamericanos en esta situación. O sea, 36% de los niños de este país, que es un número mayor que los americanos afectados por cáncer, Alzheimer y SIDA juntos. ¿Está entendiendo la seriedad de este asunto? O sea, hay más niños creciendo sin padre que las personas que están siendo afectadas por SIDA, por cáncer y Alzheimer, todos juntos. Es un número deslumbrante. Es un número que asusta. Es un número que enmudece. Aproximadamente un 40% de niños norteamericanos nacen actualmente fuera del matrimonio, lo que normalmente significa muy poca o ninguna relación con el padre biológico. En el mismo estudio también se demostró se estaba investigando que no solamente la ausencia física del padre biológico, sino también la ausencia intelectual, que es lo que se conoce como un padre presente ausente. El padre está ahí, pero su mente está en otro lugar. El padre está ahí, pero está en los negocios. Está presente, pero está en el teléfono. Está presente, pero sigue en su mundo y no presta atención a lo que está aconteciendo en el entorno familiar. Así que siguieron investigando. Ahora hicieron el estudio sobre unas 156 víctimas de abusos sexuales, que mostró lo siguiente: la mayoría pertenecían a familias sin padres. O sea, ellos agarraron una muestra de 156 personas que habían sufrido violencia por acoso sexual o abuso sexual
y ellos quisieron estudiar qué había en común en esas 156 personas. Y una de las cosas que salieron a reducir es que pertenecían a familias sin padre, lo que provoca también problemas de identidad sexual. En general, necesitan más ayuda psiquiátrica y las alteraciones del sueño, como pesadillas y terrores nocturnos, comienzan a aparecer 2 o 3 meses después de que el padre desaparece de la familia, del hogar. Y en estas 156 personas, estas son las figuras, estas son las cifras. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas que suelen ser menos solidarios y menos empáticos. El 43% de estos muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales, o sea, dirigidos por uno solo de los padres. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se va de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padres. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. El 75% de los padres en centro de desintoxicación por drogas no conocen a su papá. 70% de jóvenes internados en reformatorios tampoco conocieron a su papá. Y el 85% de jóvenes que terminó en prisión provienen de familias en las que solamente la madre estaba presente. Silencio en la sala, ¿verdad? Son unos números deslumbrantes y creo que es algo despertador. Creo que es algo que nos tiene que poner a pensar. Exacto, es algo que nos tiene que poner a ver nuestro ser interior, y si de verdad estamos haciendo algo para la gloria de Dios, que el Señor nos ayude a seguirlo haciendo bien, pero también nos alerta acerca de qué está sucediendo en nuestros hogares, qué está sucediendo en los hogares a nuestro alrededor, no solamente en mi casa, qué está sucediendo en la casa de mi vecino, qué está sucediendo en la casa de mis hermanos que no conocen al Señor, porque quizás ese niño que va a terminar cometiendo un acto de violencia va a provenir de una casa que quizás usted y yo conocemos. Es sorprendente, pero yo mismo he conocido chicos que conocieron las drogas a los 13, a los 14, a los 15 y provenían de hogares cristianos. Chicos que yo conocí, chicos que yo vi crecer, chicos que quizá eran hijos de amigos míos, y me impactó conocer cosas como esta. Amén. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Hay una historia en Segunda de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13, ahí la puede abrir su Biblia. Solamente ábrala en Segunda de Samuel, capítulo 13, y yo se la voy a parafrasear. Esta historia ilustra el mensaje que queremos transmitir. Está aquí el rey David. Vamos a hablar del rey David, que todos conocemos, un rey que hizo grandes eventos, tuvo grandes conquistas, era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón del Señor. Amén. Pero aquí vamos a ver algunas cositas que podemos aprender, quizás hacer mejor que lo que hizo el rey David. Comienza diciendo que el rey Absalón, sabe que él tuvo 19 hijos en 6 esposas. Y su hijo mayor se llamaba Amnón. Amnón dice que estaba enamorado de su media hermana, la hermana de Absalón, y se enamoró perdidamente de su hermana. Perdidamente. Dice que se obsesionó tanto por la chica, su media hermana, que se enfermó. Yo no sé si alguien le ha dado mal de amores aquí. No sé si alguien conoce el término, pero sí. Enamorarse por las tripas, ¿ha conocido eso? Los que se enamoran por las tripas. Sí, eso le pasó a Amnón. Entonces, el chico se enamoró así por las tripas, estaba enfermo, dice que no comía, o sea, el tipo se enfermó. Se enfermó de un enamoramiento, no amor genuino, fue un enamoramiento. Entonces,
El chico se obsesionó y tenía un mal amigo y el amigo le dijo, pero ¿qué pasa? Tú eres un príncipe, ¿por qué estás así cabizbajo? Yo no, enamorado de esa muchachita, pero tú sabes, hermana mía, hermana de Absalón, mi hermana, no se puede hacer nada, no podemos hacer nada. Tú sabes que los hijos de David vivían cada cual en una casa diferente, custodiados, todo debía pasar por la mano del rey, o sea, no hay forma y David probablemente no se le iba a conceder. Bueno, el sirviente, que era astuto y tenía una mente quizá alimentada por el fuego del infierno, le dice, oiga, pero usted es un príncipe, hermano. Usted es un príncipe. Todo lo que tiene que hacer es, usted se acuesta y usted se hace el enfermo, y cuando tu papá venga a verte, tú le dices que a ella que venga y te cocine, que tú la quieres ver a ella cocinándote. Así lo hizo. Cuando vino el rey David, mi muchacho está enfermo. Era loco con ese muchacho porque era el primogénito, ¿verdad? Y allá va el rey David, porque David nada más aparecía o cuando había uno enfermo, cuando se había muerto uno, ahí él iba a la casa. Bueno, entonces llega David, ok, dígame mi hijo, ay papi, si tú me mandaras esa muchachita que me haga par de empanadita, me sano de una vez. David, que es un hombre entendido, un hombre profeta, un hombre con, ¿verdad?, con la mente de Dios, ¿cómo usted me dice a mí que él no se la llevó? ¿Cómo usted me dice a mí que él no identifica las intenciones de su hijo? ¿Cómo usted me dice a mí que él no se da cuenta que él, o sea, si él compartía con su hijo, se tenía que haber dado cuenta, pero no compartía con su hijo, lamentablemente? David estaba involucrado en los asuntos del reino. Él estaba conquistando naciones, cortando cabezas de gigantes, él estaba conquistando otras naciones, hizo un reino fuerte, ¿verdad que sí? Uno de los reinos más fuertes de Israel. Pero mientras tanto perdió su ministerio número uno. ¿Cuál es el ministerio número uno? Es la familia. La familia debió ser más importante para él que el mismo reino, ¿sí o no? Descuidó su familia a tal grado que no conocía a sus hijos. Así que cuando Amnón le dice, sí, mándamela, que me cocine unas empanaditas, le dice, no hay problema, te la mando. Mandan a buscar a la muchachita de su casa, se la traen a Amnón para que le cocine sus empanaditas. Y él lo que quería era verla cocinando, verla cómo le preparaba la comidita. Pero usted sabe que ya él tenía al diablo tragado, sus malas intenciones, su pecado lo había engañado. Así que él la miraba con malos ojos. Cuando ella le cocinó, él le dijo, no, tráeme esa comida aquí a la cama. Yo creo que tú me la traigas aquí a la cama. Entonces mandó a sacar a todos los oficiales, a toda la guardia, y la invitó a acostarse con él. Ella le dice, por favor no haga esto, que esto es una vileza. Aquí en Israel eso no se hace. El Señor no nos ha enseñado así. Y él no hizo caso, y como era más fuerte, la forzó. Amén. La forzó. Luego de que la forza, entonces le coge un odio, que dice la Biblia que era más grande el odio que el amor que había sentido anteriormente por él. ¿Ve el desorden, hermanos? Es algo deslumbrante. Entonces ahora le toma odio y le dice, te me va de aquí, y el echarla era en contra ya de las reglas de Israel, de las leyes, ¿verdad? Ya él tenía que hacerse responsable o afrontar pena de muerte. ¿Qué pasa? Que él la botó de la casa, nadie se metió con él, nadie le dijo nada. Y cuando David se enteró de eso, hay un versículo que es el versículo 21, dice que cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó muchísimo, dice el versículo 21, ¿verdad? Y después de ahí, ¿qué dice? Vaya a ver si usted ve que dice algo. ¿Dice algo más? Se enojó mucho, ya, ahí pasó. Se enojó mucho el rey. Ahora bien, en los rollos del Mar Muerto, recuerde que en los rollos del Mar Muerto se encontraron, ¿verdad?, las escrituras, y la versión griega incluyen un acápite que nos da un poco más de luz sobre este versículo. Dice, en esa versión dice, pero no castigó a su hijo Amnón porque lo amaba por ser su hijo mayor. O sea, en otras palabras, él se enojó, a él no le gustó, pero ahí pasó. Y como él era su hijo privilegiado, su hijo primogénito, como lo quería tanto, decidió no hacer nada. ¿Cuántos son papás así aquí? Levanta la mano. No, así no levanta la mano, no.
O sea que el supuesto amor que David sentía por su hijo era un amor que lo había desviado, lo tenía vendado, y en vez de corregirlo, porque quien ama, dice la palabra de Dios, corrige. El padre que ama, corrige. Y en vez de él aplicarle disciplina a su hijo, lo que hizo fue que lo dejó libre de toda transgresión, lo dejó libre, no le llamó la atención, lo dejó así. Y esto provocó que su hermano Absalón le dijera a su hermana: ¿qué te pasó, mi niña, que te veo tan triste? Pasó esto y esto. ¿Y papi qué hizo? Nada. Oh, está bien, cállate la boquita, quédate así que yo resuelvo eso. Esto trajo una consecuencia a la familia de David, hermano, que jamás se apartó la espada dentro de la familia y los hijos de David. Porque ahí Absalón se llenó de odio. Absalón, 2 años después, duró 2 años planificando la muerte de su hermano Amnón. Lo mató. Después, el papá David tampoco hizo nada con Absalón. Se enojó porque le mató a su hijo. Tampoco hizo nada. Porque si no hizo nada con el mayor, ¿qué iba a hacer con Absalón? No hizo nada. Lo que hizo fue que lo desterró a la ciudad de sus abuelos. Se quedó por allá 3 años. Hasta que vino alguien y le habló a David y le dijo: ven acá, ¿cómo que tú, siendo rey, siendo juez de Israel, tienes a este muchacho desterrado y no le hablas? Y le dijo: es verdad, lo voy a mandar a buscar. Lo mandó a buscar, hermano, y lo dejó que viviera en su aposento, en su casa, en la casa de Absalón, y no le dirigió la palabra por años. No le vio el rostro. Dice que no le quiso ver el rostro. O sea que David siempre evadió la disciplina de sus hijos. Entonces después lo que hizo Absalón fue que se rebeló contra su papá y le quitó el reino. Y murieron en Israel, Señor. Eso llevó a Israel a lo que fue una guerra, civil, donde se enfrentaron los 2 reinos. Todo el mundo empezó con su candidato Absalón o su candidato el rey David. Se mataron más de 30,000 personas en esa batalla. O sea, que la poca decisión, la poca corrección, la poca disciplina, la poca entrega de David como padre, de no conocer sus hijos, de no involucrarse, de no aplicar la disciplina a tiempo, llevó a esta familia a una desgracia de muerte, hermano. De muerte. ¿Van conmigo? ¿Usted cree que tenía, o sea, que él podía haber hecho distinto? Él podía haber hecho distinto. Él podía desde un primer momento haber dicho: espérese, mi hijo, te estoy viendo que está tomando un camino inadecuado. ¿Por qué estás haciendo eso? Vamos a poner cuidado sobre esto. Pero nunca se detuvo delante de sus hijos a decirle las cosas de frente, como son. Y a veces nosotros los padres queremos ser así. Queremos ser unos padres soft, así como chévere. Unos padres buenos. Unos padres que no dicen nada. No le voy a decir nada para que no se enoje. Ay, no, ese muchachito no se le puede decir nada, se pone peor. Déjamelo así mejor, no le diga nada. Hermano, eso no es correcto según la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Amén. Y hay un famoso no es nada, una frase bien dominicana, que eso no es nada. Que haga eso no es nada. Que vaya a tal lugar, eso no es nada. Y que haga tal cosa, pero eso no es nada. Tú hacías peor cuando era pequeño, ¿verdad? Y tomamos ese lema: eso no es nada, es un muchacho. Y así crecen, con eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. ¿Sabe qué se le olvidó a David? Hacer devocionales con sus hijos, orar con sus hijos. El altar del hogar se le enseñó a él, pero él no le enseñó a sus hijos. Tremendo. O sea, David aprendió la palabra del Señor desde pequeño, pero él no se ocupó de su familia en primer lugar. No pasaba tiempo con ellos ni los conocía. Esto terminó, hermano, en una desgracia tan grande para la familia de David, que después a lo mejor usted termina el libro de Samuel y lo puede leer detenidamente. ¿Cuántas muertes en la vida de David? David difícilmente recobró el gozo después de ahí, a tal grado que quería incluso
hacerle caso al Señor. Y el Señor le dijo, tú no me puedes hacer caso. Tú no puedes, hay demasiada sangre en tus manos. Y tuvo Salomón que hacer casa para el Señor. Así que nosotros como padres, que somos cristianos, que conocemos la palabra del Señor, si lo estamos haciendo bien, amén, te felicito, hermano. Si estás haciendo los devocionales en tu casa, te felicito. Si estás enseñando a tu palabra lo que dice ahí Deuteronomio 6:7, repitiéndole la palabra de Dios, repitiéndole la ley de Dios, el consejo del Señor, si lo estás haciendo, te felicito. Pero si estás dedicándole más tiempo a los negocios, si estás dedicando más tiempo al trabajo porque tú crees que lo más importante es que el hijo tuyo tenga una casa, que tenga bicicleta, que tenga Nintendo, que tenga videojuegos, que tenga el último celular, que tenga unos tenis Jordan, para que encaje, para que sea bien visto en la sociedad, que se vista bien, como que eso es lo más importante. Eso es vano, es vanidad. Si usted comienza a recordar, ¿qué usted recuerda de su infancia? ¿Cuáles son los mejores recuerdos de su infancia? No era la ropa que vestía. No era la ropa que vestía, ni la bicicleta de marca GT que tenía, ¿verdad? No era eso. Era esos momentos que usted pasaba con papi, con mami, con sus hermanos, jugando. Para mí era una alegría cuando yo llegaba a mi padre. Cuando el padre llegaba de trabajar, él llegaba en un motor 70, Honda, no sé si alguno conoce esos motores. Unos motorcitos pequeños, más buenos. Eso no se acaba ni que lo tienen al fondo del mar. Unos motorcitos buenos, de verdad, ¿eh? Y ahí llegaba mi papá con 2 fundas blancas grandes de la Casa Amarilla allá en La Vega, lleno de comida. Bueno, para mí es una cosa grande, hermano. Para mí eso era lo mejor. Cuando papi llegaba a cobrar, eso era, papi, una malta morena, una malta india, eso era lo mejor del mundo. Pues ¿sabe qué me marcó a mí de lo que hizo mi papá por mí? Mi papá me enseñó a orar. Mi papá quizás no pasaba el día conmigo, pero la noche la dedicaba a nosotros. Y así hay muchos padres entre nosotros que trabajamos bastante, ¿verdad? Aquí se trabaja. Pero en el caso de mi papá, trabajaba mucho también. No pasaba el día en la casa, pero ¿sabe qué? Cuando llegaba la noche, él tendía la cama. Él ponía el mosquitero. No sé si alguien sabe aquí lo que es un mosquitero, pero allá habían mosquiteros. Porque habían tanto mosquito, cacata, de todo. Y papi no podía dormir si nosotros no teníamos el mosquitero puesto. Por cualquier cucaracha o cualquier bicho que quisiera picar. ¿Verdad? Entonces, el mosquitero y esa oración en la noche. Y decía, vengan que vamos a orar. Y como las madres son las más espirituales, ¿verdad? Las madres son las que más buscan al Señor, las que más oran y las que usted ve que... Y todo el mundo piensa que allá pasó igual, porque mami se ve la más espiritual. No es que no lo sea ni que se mida, pero se ve así, ¿no? Entonces, ella se ve la más entregada. Sin embargo, papi fue que me enseñó a orar. Nos enseñó a los 3 a orar. Noche tras noche, hermano, eso no fallaba. Hermano, eso no fallaba. Aunque hiciera horas extras, aunque llegara tarde, se le dañara el motor, se le ponchara una goma, él llegaba a cualquier hora y ahí estaba. Vamos a orar. Aleluya. Qué bueno es el Señor, aleluya, amén. Bendito es el nombre de Dios. Eso para mí son los mejores recuerdos de mi infancia. Jugar ajedrez con mi madre, jugar damas chinas con mi madre, jugar tantas cosas que uno hizo con su padre y su madre, ¿verdad? Y ahora que cuando yo tenía como 10, 11, que ya yo estaba entrando a adolescencia, yo le decía a mi papá y mi mamá, yo no voy para la iglesia. ¿Cómo que usted no va para la iglesia? Aquí se va para la iglesia. Y en ese tiempo se iba a la iglesia martes, jueves, sábado, domingo en la mañana y domingo en la tarde. Y adivine, a todos los mensajes y a todos los servicios teníamos que ir. A todos. Y le decían a mi padre y a mi madre, dejen esos niños que cuando ellos crezcan, que ellos van a conocer quién es Dios. Que es un error de esta sociedad hoy en día. Y mi papá le decía, pero usted crió el suyo en la iglesia católica. Usted es católico, ¿verdad? El suyo está en la católica. Déjeme yo que crezca en la iglesia cristiana. Deje que yo lo críe. Deje que yo le presente a Dios. Y a mí, a quien me presentó a Cristo, fue mi papá y mi mamá. Ellos me llevaron a Cristo.
Y yo recuerdo, hermano, son cosas que uno le invaden la memoria, amén. Cómo estas dos personas tomaron manos en el asunto y me dijeron: usted va para la iglesia. ¿Cuál es la razón por la que tú no vas para la iglesia? Yo, porque no tengo ropa. ¿Usted sabe cómo es? Dije que no tenía ropa. Uno de privón, qué sé yo qué, que uno quería ponerse bonito. Dije para la iglesia, con 10, con 11 años. Oiga eso. Y él me decía, yo le decía que no, que yo no iba para la iglesia, porque yo siempre iba a la iglesia con la misma ropa, decía yo. Que yo no podía ir a la iglesia así. Como que en la iglesia andan fijándose la ropa que uno tiene. Y ellos me decían, bueno, usted se va con la que tenga, pero se va. Y así me llevaban a la iglesia. Hasta que un día me encontré con el Señor. Y ya no me importaba la ropa. Ya no me importaba la ropa, no me importaban los tenis, no me importaba nada de eso. Me importaba que Dios había cambiado mi corazón. Amén. Y así conocimos a Dios, con unos padres dispuestos que entregaron todo por amor. Ahora, les digo que mis padres no son ricos. Mis padres nosotros venimos de muy abajo. O sea, las condiciones económicas de nosotros son bastante... Bueno, venimos a tener carro cuando ya nosotros estábamos criados todos. Ya teníamos 15, 16, 17, poquito, 12, 13, cuando papi compró carro por primera vez. Y cuando lo compró, el primer carro fue del año como 88. O sea, que fue ya lo que estaban tirando, lo que él compró. O sea, venimos de un fondo económico no muy grande, pero lo mejor que hicieron por mí fue presentarme a Cristo. Yo estoy sumamente agradecido, sumamente feliz. Yo estoy sumamente, no encuentro las palabras de cómo expresar tanto agradecimiento por mi papá y por mi mamá, porque me condujeron a Cristo. Así que, ahora, ¿qué le digo yo a ustedes, padres? Yo que soy padre, que estoy en el proceso de ser padre de 2, no nos rindamos. La mejor herencia es Cristo. La mejor herencia es Cristo, el mejor tesoro es Cristo. No te afanes tanto por la cuenta bancaria. No te afanes tanto por cuánto vas a comprar la casa. No te afanes tanto por el 401k o que yo no tengo una cuenta de inversión o cuándo será que le voy a pagar la universidad al chico. Porque esos sí son afanes nuestros. ¿Cómo le voy a pagar la universidad? ¿Cómo será? Hermano, hasta una beca Dios le da. Y estudian gratis en la universidad si usted le presenta a Cristo. Amén. Cristo es lo más importante que tú le puedes dar a tus hijos. Que conozcan el amor a Cristo. Es lo más importante. Y para cerrar, voy a cerrar con un acrónimo de los padres. Amén. Me polé la parte de esto, bro. Antes de entrar al acrónimo, hay un versículo bíblico que quiero que veamos. Es Juan 3:16. Yo no sé de qué manera tú amas a tus hijos, pero esta es la manera en que Dios te amó a ti. Amén. Dice Juan 3:16, yo creo que lo podemos decir a coro. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la manera en que Cristo te amó. Aleluya. Qué amor tan lindo, qué amor tan hermoso. Yo no sé, eso debe llevarte a pensar, ¿de qué manera amo yo a mis hijos? Porque el que me amó a mí entregó su vida. El que me amó a mí se sacrificó. El que me amó a mí murió en la cruz del Calvario para salvarme, para redimirme, para limpiarme. Por Él yo estoy aquí hoy. Por eso el mensaje, de tal manera Él me amó, y de la misma manera debo yo amar a mis hijos. Salmo 27:10, si te faltó tu padre, si tu padre partió con el Señor, tienes un padre. Tu padre es Dios. Y dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Hay esperanza en Cristo. Amén. Él es tu padre. Aleluya. Y cómo yo me hice hijo de Dios, cómo tú te hiciste hijo de Él. ¿Cómo somos hijos de Dios? Juan 1:12 y 13. Juan 1:12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Qué poderoso. Por cuanto hemos creído en Él, por su amor y por su gracia, porque le hemos recibido, hemos tenido la potestad de parte de Dios de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto han recibido a Dios? ¿Cuánto han recibido a Cristo? ¿Cuántos creen en Cristo? Entonces, si le has recibido, si has creído en Él, eres hijo de Dios. Amén. Y ahora sí vamos con el acrónimo que dice con la palabra Padre. La palabra P, porque ponen las cosas de Dios primero. Ponen las cosas de Dios primero. No el trabajo, no otra gente, no la escuela, no el fútbol, no una personita. ¿A quién primero? Si David hubiera puesto a Dios primero, ¿se hubiera evitado mucha sangre? Mucha. La letra A, porque aman a su esposa e hijos. En Efesios 5:25 y Génesis 44:20 nos habla de cuán bonito amor debemos amar a nuestras esposas e hijos. Amor no es trabajar todo el tiempo. Yo trabajo muchísimo. Sí, sabemos que usted trabaja muchísimo. Yo trabajo mucho, todo el mundo trabaja mucho. Las madres ahora tienen que trabajar igual que los padres. Así que ahora usted no va a decir, porque yo trabajo, yo soy el hombre de la casa. Bueno, y la mujer entonces, que también trabaja 40 horas. ¿Qué hacemos? ¿Qué lío? Entonces, amor no es, yo trabajo todo el tiempo. Bueno, eso es parte, sí, claro que sí. No es dar a los hijos todo lo que quieren, sino todo lo que ellos necesitan. Y ellos necesitan tiempo con papá. Hay que apreciar el tiempo que tenemos con los hijos. Hay que ver cada día como si fuera el último. La letra D, porque dependen completamente de Dios. En oración, confiando en Dios todo el tiempo y en cualquier circunstancia, como dice Lucas 22:46, y en su palabra confiando en sus promesas. Tengo un hijo que no está en el camino del Señor, Él lo va a traer en algún momento si es su voluntad. Si persistes en la oración, si continúas dedicándole tiempo. Pero si lo abandonas como David, lo destierras y después que lo trae a casa entonces no le habla, entonces ¿cómo Dios va a hacer la obra? No, lo hizo mal, vamos a hacer lo que haya que hacer, vamos a corregirlo, vamos a aplicar la disciplina. Pero no hay disciplina sin amor. Y no hay amor sin disciplina. Tienen que ir los dos juntitos. Vamos a corregir esto, pero recuerda que soy tu padre. Recuerda que estoy aquí para apoyarte. Recuerda que no estás solo. Esto lo vamos a enfrentar entre los dos. Amén. La R, responsables en las cosas de Dios. Responsable porque vienen a la iglesia responsablemente. Hay veces que somos muy responsables con el trabajo, somos responsables con el fútbol, con la pelota, con el baloncesto, responsables con llevar un hijo a natación. No, ese muchacho tiene un futuro en natación, parece un pez en el agua. Sí. ¿Y la iglesia? ¿Parece un pez en la palabra de Dios? ¿Sabe las historias bíblicas que algún día lo van a ayudar a construir su personalidad? Sí, ojalá que sea la palabra de Dios, la historia bíblica, lo que moldee la personalidad de nuestros hijos. Responsables porque vienen a la iglesia, ganan almas y disciplinan a sus hijos. No podemos decir que los amamos si no los disciplinamos. ¿Que lo matemos a golpe? No, eso no es. Eso no es. Cocotazo. Corrección bíblica, el consejo de la palabra de Dios. Amén. Y la letra E, espirituales. Hermano, espirituales. Se cree que solamente las madres son espirituales, pero los padres también. Hay muchas de ellas, de las madres, que son, sí, pero los padres también necesitamos que seamos más espirituales. Que tomemos el sacerdocio, no es la mamá, la sacerdote del hogar, es el papá. Lo que pasa es que a falta de pan, ¿cómo es? Que venga tableta. Exactamente, pero a quien Dios llamó a ser sacerdote de la casa fue a ti, hombre de Dios. A ti, hombre de Dios. ¿Y
¿Y qué debemos hacer? Responder a ese llamado. Que sean los que deciden ir y llegar temprano a la iglesia. En vez de que tengan, vámonos para la iglesia, que haya que empujarlo y decirle, no, por este hombre hay que sacarlo de la cama. Que sea el primero que diga, ¿está todo el mundo listo? Vámonos. Y el que no, vámonos. Así es. Así que queremos, padres, que sean decididos y celosos por sus hijos, para que vengan a la iglesia, para que aprendan de Cristo, para que se parezcan más a Cristo, y que sean los que dirigen el altar o devocional en la casita. Hermano, eso no falla. Eso no falla. No podemos ser hipócritas. No podemos solamente leer la palabra cuando venimos a la iglesia, cuando el predicador dice, habla la palabra de Dios aquí en Deuteronomio 6:7. Y es la única vez que se habla la palabra de Dios. Debemos leer la Biblia en nuestros hogares. Debemos aprender. Algo que ayuda mucho a los chicos y a los niños es la memorización de versículos bíblicos. Eso es lo que nos va a ayudar, hermano, en los momentos difíciles. Hermosos versículos hay en la palabra del Señor, pero si usted no lo conoce y si usted no se los repite a sus hijos para que ellos lo memoricen, ¿cómo ellos lo van a poder aplicar cuando más lo necesiten? Cuando llegue el día malo, cuando llegue la prueba, ¿cómo lo van a aplicar si no lo conocen de memoria? Amén.